Bueno, muchas gracias, Enrique. Vamos a presentar a Íñigo Ongay de Felipe, que está en el centro de Portugalete. Íñigo es licenciado en Filosofía por la Universidad de Deusto, luego me corregirá él si me equivoco en algo. Es doctor en Filosofía por la Universidad de Oviedo, con una tesis sobre el proyecto Gran Simio dirigida por Gustavo Bueno Sánchez. Es investigador asociado de la Fundación Gustavo Bueno. Es un prolífico autor de temas variados y diversos, sobre todo en artículos en la revista El Basilisco, Ecatoblepas, y actualmente es vocal de Nódulo Materialista. Bueno, pues ya sin más, un saludo, Íñigo, y puedes empezar cuando quieras. Pues muchas gracias. No sé si se me recibe con normalidad. ¿Se me escucha? Perfectamente. Muy bien. No, pues entonces yo simplemente debo empezar obligadamente por supuesto, a agradecer a la UNED en Talavera de la Reina y también a Nódulo Materialista, organización además de la que me precio de ser miembro, ¿verdad?, hacía muchos años, mi presencia aquí o la invitación, etcétera, y debo también empezar pues por disculparme, ¿verdad?, poniendo quizás la venda antes de la herida, como suele decirse, porque quizás lo que vaya a decir yo aquí, no lo sé, quizás no lo sé esto, quizás efectivamente esté siendo yo pues demasiado precavido, vaya a resultar pues unas consideraciones así, para decirlo nietzscheanamente, demasiado intempestivas, o en fin, para decirlo más bien de manera pues clerical, pues van a resultar unas palabras quizás ofensivas para los oídos piadosos, como se decía antes. Y en todo caso, pues ¿qué le vamos a hacer, verdad? Y en parte porque también lo que voy a decir yo aquí se puede quizás sintetizar, aunque la síntesis esta que voy a hacer es una falsificación también de mi propia charla, pero vamos, de alguna manera, para conectar con las palabras que acabamos de oír, lo que voy a decir yo sobre la libertad de expresión quizás pueda interpretarse, entre otras cosas, como una refutación de una tesis de las que ha sostenido el ponente anterior, ¿verdad? En su extraordinaria conferencia, por otro lado, muy instructiva, altamente pues rica, abundantísima en materiales de todo tipo, que por supuesto aquí no puedo menos que encarecer. He oído al ponente anterior decir, todos sabemos lo que es la libertad de expresión, o algo semejante. Bueno, pues yo esta tesis, claro, en función además, y me perdonen también las referencias antidiluvianas, ¿verdad?, de los manuales de lógica escolástica, que ya, pues en Juan de Santo Tomás, por ejemplo, está, que decían aquello de dictum de omni, dictum de nullo. Lo que se afirma del universal se afirma de cada uno de los particulares. Y el dictum de nullo, lo que se niega del universal se niega de cada uno de los particulares, etcétera, ¿verdad? En fin, son tramos lógicos que luego el propio Popper recorre, es el centro de la nosología de Popper, ¿verdad? Bueno, pues según esta lógica escolástica tan efectivamente precisa, y que debería yo creo estudiarse más, pues esta afirmación de todos sabemos lo que es la libertad de expresión es falsa, porque al menos hay un caso, un particular, que no lo sabe, que soy yo no lo sé lo que es. Entonces voy a intentar efectivamente demostrar que seguramente ustedes tampoco. Permítanme, ¿verdad?, el atrevimiento. Bueno, comienzo por tanto, y lo que hay que comenzar es por constatar que el sintagma libertad de expresión, o también muchos de los equivalentes que este sintagma pueda tener en otras lenguas, por ejemplo, pues muy cacareado, ¿verdad?, el free speech en inglés, o también, pues por citar solo pues las lenguas quizás más recurrentes, ¿verdad?, en nuestro entorno, la liberté de expresión en francés o el Meinungsfreiheit en alemán, ¿verdad?, entre otros muchos, constituye sin duda uno de los rótulos, creo yo, más poderosos y más cargado de prestigio de entre los que circulan en el ambiente ideológico de las sociedades políticas del presente, que aquí vamos a considerar como democracias homologadas, para poner, ¿verdad?, las denotaciones correspondientes: España, Francia, Alemania, Estados Unidos, etcétera, ¿verdad?, Austria, Holanda, etcétera, lo que tutti quanti. Y sin duda se sobreentenderá en muchas ocasiones, y esta es yo creo que una de las claves, que al margen de dicha libertad, cuyos contenidos expresables, en todo caso, pues se dan por supuesto de manera enteramente indefinida, al margen, digo, de esta libertad, la propia estructura democrática de la sociedad política de referencia quedará comprometida, digamos, descalificada, aquejada de un déficit profundo que al límite llegará pues a descalificar dicha estructura política como no democrática
y a la sociedad política de referencia como totalitaria, o todavía más como barbárica, o incluso al extremo, ¿verdad?, como prepolítica. Y así, por ejemplo, pues por citar algunos casos de fenómenos jurídicos muy abundantes que tenemos en el presente, pues en España este sintagma, por ejemplo, libertad de expresión, ha quedado sancionado de una manera muy rotunda, verdaderamente, a través de la consagración jurídica que recibe en el artículo 20 de la Constitución Española de 1978, ¿verdad?, la vigente, ¿verdad?, hasta que se demuestre lo contrario, a título justamente de derecho fundamental y libertad pública que obligase a reconocer a todos los españoles, o en todos los españoles, el derecho subjetivo, como se dice en la doctrina jurídica, ¿verdad?, a expresar libremente el pensamiento, las ideas y opiniones, estoy citando, mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de difusión. Esto es lo que dice tal artículo constitucional. Sin embargo, estos contenidos, ¿verdad?, o estas frases, o frases muy parecidas, muy análogas, en todo caso, habrían ya aparecido recogidas y de modo, si se me permite decirlo así, mucho más indefinido políticamente, por decirlo de una manera suave, ¿verdad?, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos del año 48, concretamente en el artículo 6, y aún en la Convención Europea de Derechos Humanos, en el artículo 10. Por mucho, y esta es la segunda parte, claro, que es necesario reconocer aquí, que tales códigos procedan reconociendo, sin embargo, límites a tal derecho subjetivo. Y así suele decirse, ¿verdad?, muchas veces, es quizás la coletilla acostumbrada, ningún derecho es absoluto. Aunque eso sí, esos límites muchas veces, o la más de las ocasiones, se hacen coincidir en la restante rapsodia de derechos fundamentales. Con lo cual, los derechos de la libertad de expresión tendrán sus límites en los restantes derechos fundamentales. Y esto sucede como si los legisladores, como si dijéramos, ¿verdad?, los legisladores, sea de la nación española, en el caso de la Constitución del 78, o sea simplemente de la humanidad, en el caso de la Declaración de los Derechos Humanos, razonasen desde el supuesto de que los códigos jurídicos son sistemas axiomáticos autosuficientes, saturados, para decirlo en términos, ¿verdad?, de la axiomática matemática, capaces de quedar, por así decir, sostenidos sobre sus propios principios, de manera que lo que no está en el código no está en el mundo, por ejemplo. Pero como se verá, este mismo supuesto, yo creo que se entenderá bastante bien, ¿verdad?, es el que constituye una muestra de idealismo político del que aquí nos vamos a alejar. Es decir, los códigos jurídicos no se sostienen sobre sus propios pies, sino sobre otras cosas. Tiende a mantenerse a sí mismo que la mencionada libertad de expresión, tanto más que un derecho democrático, entre otros, hace las veces, en realidad, un elemento constitutivo de la forma democrática de toda sociedad política, por lo menos de toda sociedad política digna de tal nombre, ¿verdad?, de suerte que cualquier democracia que mostrase violaciones de tal libertad estaría exhibiendo ciertamente, por ejemplo, una baja calidad democrática, como se dice a veces, o dicho de otro modo, un déficit respecto de ¿qué? Pues respecto de los estándares de la democracia plena. Democracia, digámoslo así, pues, perdónenme de nuevo el clericalismo, de la forma separada de democracia autosubsistente, ¿verdad?, de la democracia angelical, por así decirlo. Así, por ejemplo, parece presuponerlo en todo momento, pues instituciones tan prestigiosas como la UNESCO, de la que hemos oído pues ahora hablar mucho, ¿verdad?, o la Fundación para la Libertad de Expresión y otras organizaciones absolutamente importantes, etcétera, que en sus documentos públicos nos hacen leer cosas como la siguiente. Voy a citar una referencia un párrafo que he encontrado en una página web de la oficina de la UNESCO en Montevideo. Dice la UNESCO en Montevideo, la oficina de la UNESCO en Montevideo: sabemos que la libertad de expresión es un elemento crítico para la democracia, el desarrollo y el diálogo. Sin ella, ninguna de estas palabras podría funcionar o prosperar. Suponemos que no se referirán a las palabras, sino al propio diálogo, no a la palabra diálogo, que en todo caso, ¿verdad?, la UNESCO de Montevideo pues tampoco tiene competencias gramaticales, ¿verdad?, sino al propio diálogo, a la propia democracia, etcétera. La libertad de expresión es un derecho universal que todo el mundo debe gozar. Todos tienen el derecho a la libertad de opinión y de expresión. Este incluye el derecho a mantener una opinión sin interferencias y a buscar, recibir y difundir información e ideas a través de cualquier medio de difusión sin limitación de fronteras, tal y como lo establece la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que es, digámoslo así, el documento jurídico de la ciencia subalternante, ¿verdad? Es decir, que cuando te remites a los derechos humanos, pues es una cosa muy análoga como cuando los teólogos dogmáticos de la Edad Media hacían remitir la teología dogmática a la ciencia de los beatos, que están en presencia de Dios. Y parecería ciertamente que la noción libertad de expresión compadece como uno de los principios ético-políticos pues más clave
tallados por la propia tradición que, según todas las apariencias, es arquetípicamente moderna y que podemos aquí concebir como la tradición liberal. Y la tradición liberal, claro, pues tal y como la definen muchos autores, me estoy acordando, por ejemplo, pues de el profesor Quentin Skinner en su libro Visiones de la política, o, por ejemplo, entre nosotros, Fernando Vallespín, con su famosa obra de tantos volúmenes, Historia de la teoría política, etcétera. Esta tradición liberal, pues, habría tallado esta idea de libertad de expresión y esta idea, pues, se abre camino entre las obras, en el repertorio de nociones talladas por clásicos, por citar algunos, como, por ejemplo, puede serlo John Locke, particularmente en su Carta sobre la tolerancia, mucho más que en los ensayos sobre el gobierno civil, o también por Montesquieu, o sobre todo por Stuart Mill en su libro sobre la libertad, etcétera. Yo voy a remitirme aquí por título de ejemplo, ¿verdad?, a unas palabras de Montesquieu, precisamente en el capítulo 12 de la parte 2 del Espíritu de las Leyes, donde dice lo siguiente. El tema general de este capítulo es las palabras indiscretas. El delito de lesa majestad se hace aún más arbitrario cuando las palabras indiscretas se convierten en su materia. Se puede dar tantas interpretaciones a las palabras, hay tanta diferencia entre la indiscreción y la malicia, pero tan poco entre las expresiones que emplean, que la ley no puede someter las palabras a la pena capital, a menos que declare expresamente cuáles quedan sometidas a ellas. Pero después, Montesquieu, poco después, ignorando acaso, pues, algo que ya sabía Platón en el Cratilo, sin necesidad de haber leído a Austin en How to Do Things with Words, ¿verdad? Es decir, la naturaleza, el alcance, vamos a decirlo así, perlocucionario del lenguaje, Montesquieu, después, digo, sin conocer esto o sin acordarse de ello, ¿verdad?, distingue de un modo, pues creo yo, espiritualista palabras y acciones, y dice: así, un hombre que va a la plaza pública a exhortar a los súbditos a una sublevación es reo de lesa majestad porque las palabras van unidas a su acto y participan de él. No se castiga las palabras, sino a un acto cometido y en el cual se emplean palabras. Esta es la distinción, creo yo, espiritualista entre palabras y acciones, ¿verdad? Una distinción que es netamente, pues, desenfocada, ficticia, por así decirlo. Las palabras no se convierten en delito más que cuando preparan, acompañan o siguen a una acción criminal. Bueno, en todo caso digo que es una idea moderna, o podría parecerlo, ¿verdad? Nos esforzaríamos en vano, a pesar de que la hemos visto en Montesquieu, en Locke, en Stuart Mill, nos esforzaríamos, por ejemplo, en vano en encontrárnosla en Aristóteles o en Platón, en su calidad precisamente de férreos y feroces críticos de la democracia ateniense, por ejemplo, de la democracia propia, como lo ha sostenido últimamente Luciano Canfora en un libro extraordinario que se llama Legado de Atenas, la democracia del pueblo amaces, es decir, del pueblo indocto, del vulgo ignaro, diríamos, del vulgo ignaro, ¿verdad?, al que hay que instruir. Bueno, Platón y Aristóteles eran feroces críticos de esta democracia amatés, y claro, nos esforzaríamos en vano en encontrar referencias a la libertad de expresión en sus obras, al no ser que tomásemos, ¿verdad?, algo que no se debe hacer, in recto, palabras tan irónicas de Platón, como las que les voy a leer ahora mismo del Protágoras, ¿verdad?, del Protágoras platónico. Un trámite en general muy conocido. Dice Sócrates, Platón por boca de Sócrates, ¿verdad?, en el Protágoras: yo opino, al igual que los demás helenos, que los atenienses son sabios. Yo observo, cuando nos reunimos en la asamblea, que si la ciudad necesita realizar una construcción, llaman a los arquitectos para que aconsejen sobre la construcción a realizar. Si de construcciones navales se trata, llaman a los armadores, y así en todo aquello que piensan es enseñable y aprendible. Y si alguien a quien no se considera profesional se pone a dar consejos, por hermoso, por rico y por noble que sea, no se le hace por ello más caso, sino que por el contrario se burlan de él y le abuchean, hasta que o bien el tal consejero se larga él mismo, obligado por los gritos, o bien los guardianes, por orden de los presidentes, le echan fuera o le apartan de la tribuna. Así es como acostumbran actuar en los asuntos, se consideran dependientes de las artes. Pero si hay que deliberar sobre la administración de la ciudad, se escucha por igual el consejo de todo aquel que toma la palabra, ya sea carpintero, herrero o zapatero, comerciante o patrón de barcos, rico o pobre, noble o vulgar, y nadie le reprocha, como en el caso anterior, que se ponga a dar consejos sin conocimiento y sin haber tenido maestro. Claro, sin perjuicio de la ironía, ¿verdad?, que aquí, claro, es mucho sin perjuicio, ¿verdad?, es mucho descontar, platónica, en este contexto, claro, Platón estaría, si descontásemos, digo, la ironía, lo cual es mucho descontar, estaría encareciendo la libertad de expresión propia del vulgo ignaro, capaz del vulgo, del demos amates,
capaz de expresarse en las condiciones de una democracia, que en efecto tenía efectivamente mucho de teatrocracia, sobre la administración de la ciudad sin necesidad de conocimientos o de haber tenido maestro. Ahora bien, lo cierto es justamente que en nuestros días multitudes crecientes de ciudadanos, y cada vez más crecientes, ¿verdad?, se acogen, sea polémica o sea pacíficamente, según los acentos característicos en cada caso, pues al sintagma libertad de expresión. Por ejemplo, pues por casos muy conocidos por todos, en sus protestas contra la llamada Ley de Seguridad Ciudadana, impulsada por el gobierno de Mariano Rajoy, ¿verdad?, el presente gobierno de España en los años centrales de la crisis económica. Y no es que los que impugnan esta ley de referencia, con la cual nosotros no tenemos, por supuesto, nada que decir sobre ella, ¿verdad?, la llamada Ley Mordaza, no es que los que impugnen esta ley lo hagan haciendo pie sobre aquellos contenidos expresables que tal ley tendería a bloquear, puesto que estos mismos contenidos, sean programas políticos, económicos, científicos, religiosos, etcétera, se dejan en la penumbra más indeterminada o simplemente se dan por enteramente por supuestos. Dado que en realidad, y esto es lo que nos parece más significativo, más llamativo, ¿verdad?, tales multitudes se oponen a la ley en nombre de la libertad general de expresar cualesquiera contenidos, cualesquiera que sea. Por ello, creemos que resulta central advertir en este sentido que la idea misma de libertad de expresión estaría operando como un dispositivo ideológico formalista dotado del prestigio suficiente para ecualizar todo contenido posible, precisamente en tanto que susceptible se supone de ser expresado. Esta es la cuestión, esto es lo que todo contenido comparte, ¿verdad? Una ecualización que respeta al mismo tiempo el emborronamiento, yo creo que más enérgico, de los contornos propios de dichos contenidos expresables, que ahora tenderán poderosamente a confundirse a la manera, pues, del que no distingue 8 de 80, sencillamente. En resolución, para terminar esta especie de introducción que efectivamente es necesaria, yo creo, la idea de libertad de expresión se cuenta, en razón de su pregnancia, en lo referente pues al repertorio ideológico propio, repertorio quiero decir de ideas filosóficas, de algún modo, ¿verdad?, propio de las sociedades democráticas de nuestros días, entre aquel conjunto de ideas en un número relativamente grande, pero tampoco indefinidamente abundante, ¿verdad?, que el sociólogo francés del siglo XIX, Alfredo Julio Emilio Fourier, ¿verdad?, conoció como ideas fuerza. Me remito particularmente a su libro La evolución de las ideas fuerza, de 1890, y me remito asimismo también a un conjunto de rasguños, así se llama, ¿verdad?, lo llama él, que el profesor Gustavo Bueno ha venido publicando desde más o menos diciembre del año pasado, ¿verdad?, hasta la fecha presente, en la revista de filosofía El Catoblepas, que desde luego yo creo que merece la pena leerlos porque son extraordinariamente esclarecedores. Bueno, pues efectivamente la idea de libertad de expresión vamos a concebirla aquí como una idea fuerza, que irradia, ¿verdad?, su prestigio pues sobre otro conjunto de ideas mucho más difusas, etcétera, en la sociedad del presente. Y el propósito que va a orientar mis palabras en lo que sigue no consiste tanto en pronunciarme de un modo más o menos terminante, pero que en el fondo sería gratuito, ¿verdad?, sobre la conveniencia de reconocer una tal libertad de expresión o sobre la conveniencia de recusar tal libertad de expresión, porque entonces si hiciéramos eso, si yo hiciera esto, ¿verdad?, si estaría como reconociendo que lo único que puedo decir de la libertad de expresión es aquello que decía el vasco, yo lo soy, pero ¿verdad?, no tanto, del chiste del vasco, ¿no?, que va a la iglesia y dice, ¿qué ha dicho el cura del pecado? Pues que no es partidario. O que lo único que podría, si efectivamente, ¿verdad?, lo único que pudiese decir yo de la libertad de expresión es que no soy partidario o que lo soy, pues es muy poco decir, ¿verdad? Yo simplemente no voy a dar esto pues completamente al margen, y no se trata tanto de eso, sino de atender, por así decirlo, a la anatomía y a la fisiología, por así decirlo de alguna manera, ¿verdad?, no ya de la libertad de expresión, sino de la idea de libertad de expresión, que esta es la cuestión. Y para hacerlo así, como de esos asuntos tampoco se puede, no es que no convenga, es que no se puede, ¿verdad?, es absolutamente, no cabría tampoco decir nada, hablar en el vacío desde ninguna parte, pues tengo que poner las cartas sobre la mesa y decir que lo que voy a decir presupone también un sistema de coordenadas filosóficas que en España ha desarrollado Gustavo Bueno en particular y un grupo más grande de personas, pero principalmente don Gustavo Bueno, y que se conoce como el materialismo filosófico. Yo constato muchas caras conocidas en el público y no hace falta constatarlas porque la principal cara conocida, que es la de José Chu, es el que ha tenido la amabilidad y la deferencia de invitarme aquí, o sea que pero voy a intentar explicar algunos tramos del materialismo filosófico que van a ser necesarios, ya lo siento. Bueno, entonces, en primer lugar, superada, ¿verdad?, esta introducción, en primer lugar,
Voy a comenzar por una constatación también, yo creo que muy obvia, y es que el repertorio, es constatar el repertorio fenomenológico tan espeso, tan tupido, concerniente a la libertad de expresión, tal y como este repertorio fenomenológico, de este conjunto de fenómenos, de referencias periodísticas, de declaraciones de los tribunales, de declaraciones de los políticos, etcétera, concernientes a la libertad de expresión, se hacen presentes en las circunstancias más variadas entre personas, por ejemplo, que reivindican su libertad de expresión frente a la ley Mordaza o frente a las decisiones ordinarias de los tribunales o lo que sea, en los jueces que fundan sus sentencias sobre el tal derecho o sobre sus pretendidos límites, en los periodistas que dicen ejercerla o que la reclaman a veces, o simplemente los individuos que se sienten libres para expresarse. Y este repertorio ideológico, que ya digo que es muy espeso, muy denso, verdaderamente exuberante por su magnitud, ¿verdad?, y por su abundancia, no es, esto no obstante, suficiente como para, sin perjuicio, digo, de su abigarramiento y de su ostensible espesura, ¿verdad?, no es suficiente para dar por sentada una noción general y coherente de libertad de expresión. ¿Por qué? Porque tales fenómenos, que sí son muy variados, periodísticos, jurídicos, simplemente psicológicos por parte de aquellas personas que dicen sentirse libres o que se sienten libres, etcétera, se mantienen en un estado directamente, estos fenómenos se mantienen en un estado directamente, en primer lugar, impresentable de oscuridad y confusión, por no decir sencillamente que muchos de sus tramos unos son incompatibles con los otros. Y en todo caso, lo cierto es que a través de esta nebulosa ideológico-fenoménica se abre, resumiendo la situación, al menos, creo yo, dos determinaciones conceptuales de la libertad de expresión que por cierto, para citar el lugar donde estas dos determinaciones tienen un recorrido teórico más grande, los analiza el profesor Bueno en El sentido de la vida, en un libro titulado El sentido de la vida y una lección de este libro titulado Sobre la libertad, precisamente, o la libertad. Hay, digamos, dos determinaciones conceptuales de la libertad de expresión. Unas veces, yo creo que además esto es lo más frecuente, ¿verdad?, aquellos quienes reclaman o quienes defienden su derecho a la libertad de expresión entienden esta misma como si se ajustara, aunque no lo digan así, ¿verdad?, lo entienden en el ejercicio, a un formato eminentemente negativo, es decir, como la libertad de expresión, como, digámoslo así, negación o liberación de trabas o de, para decirlo con un lenguaje más poético, si quiere, de censuras más o menos, pues, abusivas o cuarteleras o lo que sea, y de ahí, pues, la metáfora de la mordaza, por ejemplo, que se aplica a la ley, ¿verdad?, la ley Mordaza, y a otras muchas leyes. Que trabas que comprometieran, acaso incluso asfixiándola hasta el trámite de su desaparición, la posibilidad de la expresión libre. Y esto es algo que sucede, se dirá, ¿verdad?, regularmente en los regímenes, pues, autoritarios, en los regímenes no democráticos, en los regímenes al límite totalitarios, como dice Habermas y otros muchos, en los regímenes de no derecho, dicen, como si cupiese un Estado al margen del derecho. A este respecto, Gustavo Bueno rotula este contenido, este conceptual negativo de la idea de libertad como libertad de esta modulación conceptual de la noción de libertad, que yo creo que además podría coordinarse muy bien con lo que Benjamin de Constant llama la libertad de los modernos. Pero otras veces, descontadas las trabas de referencia, la libertad de expresión podrá concebirse también, esto es posible, es pensable, ¿verdad?, como la posibilidad positiva, real, de sacar adelante un programa efectivo que involucre la expresión de un pensamiento dotado de potencia causal suficiente, pero no como en su calidad de pensamiento mentalista, ¿verdad?, o de contenido mentalista, porque en su calidad de contenido mentalista pues no hay ningún poder causal, ¿verdad?, el pensamiento no tiene ningún... El pensamiento tal y como se entiende, vamos, en la psicología folk más común, lo que me pasa por la cabeza eso no tiene ninguna importancia, más que pues en función pues de lo que fuese, de psicología o de experimentos con electrodos, pero en principio eso no tiene ninguna importancia política o de ningún tipo, vamos. Entonces, otras veces digo que la libertad de expresión se entiende efectivamente como la posibilidad de sacar adelante un programa efectivo con cierto poder causal, mediante la expresión de un pensamiento, claro.
Y en este sentido, pues yo creo que resulta necesario reinterpretar la célebre respuesta de Lenin al célebre también, no menos célebre, socialdemócrata filocrausista Fernando de los Ríos, ¿verdad? Cuando Fernando de los Ríos, no sé, un ilustre miembro del Partido Socialista, ¿verdad?, o del PSOE, de la época pues de la Segunda República, por ejemplo, y aún anterior, ¿verdad?, acudió con una delegación de socialdemócratas, ¿verdad?, a la Rusia soviética, entonces in statu nascendi, pues fue cuando, después de un discurso de Lenin, Fernando de los Ríos tuvo la ocurrencia de preguntar a Lenin ¿y qué pasa con la libertad? Y entonces Lenin, como es fama, ¿verdad?, contestó ¿libertad para qué? Claro, no se trata, a mi juicio, vamos, no se trata de que Lenin desdeñe el valor de la libertad, y esto sí, claro, es la interpretación más ocurrida, además la más facilona por parte de las posiciones liberales, por así decirlo, ¿verdad?, que ven en Lenin una especie de monstruo, ¿verdad?, que está negando ahí la propia libertad. Y no se trata, yo creo, de esto, porque puesto que para empezar resultaría imprescindible, antes de negar el valor de la libertad, por así decirlo, comenzar por determinar tales valores de la libertad y no darlos por supuesto, una especie de expresión de principio. Pero no es que Lenin niegue, ¿verdad?, el valor de la libertad, sino que más bien el autor del materialismo y empiriocriticismo habría acertado a sentar la prioridad del momento positivo, universal, concreto, por decirlo con Hegel, ¿verdad?, de la misma libertad frente a las coordenadas tan indeterministas y tan abstractas de don Fernando. Es decir, sencillamente, ¿de qué vale la libertad de expresión, por ejemplo, en su negatividad abstracta, es decir, en su sentido de libertad respecto a trabas, ¿verdad?, o a censuras o a barreras, etcétera, aquel que no tiene nada más que expresar o que no tiene absolutamente nada que expresar más que las mayores vulgaridades que emanan de su caletre, ¿verdad?, de las regurgitaciones subjetivas intrascraneanas que pueda él tener, ¿verdad?, a la manera como tampoco, por ejemplo, puede valer de nada la libertad de pensamiento para aquel cuyo pensamiento se resolviese justamente en un conjunto inconsistente de mitos oscurantistas, por ejemplo. Pero claro, sea como sea, y por mucho que tales determinaciones conceptuales de la noción general de libertad o de la idea particular de libertad de expresión comparezcan como disociables, es decir, no son disociables la libertad en el sentido negativo o libertad de la libertad en el sentido positivo, que llamaremos libertad son disociables porque tienen regímenes conceptuales distintos, por así decirlo, pero esta disociabilidad secundum quid, decían los escolásticos, hoy cada vez mi faceta de profesor, yo esto lo sé perfectamente, cada vez hay que limitarse en el uso de estos latines porque la gente no sabe latín, sencillamente. Entonces, secundum quid quiere decir, de algún modo, según algo, ¿verdad? Esta disociabilidad secundum quid, según algo, ¿verdad?, de acuerdo a algún parámetro de las nociones de libertad negativa y de libertad positiva, no comportan una desconexión plenaria absoluta entre ambos momentos. Y esta es justamente, ¿verdad?, la cuestión principal que me aparece a mí en este punto. Que mientras que la libertad de expresión, en su momento positivo, parece implicar, al menos en el orden del ser, ¿verdad?, el momento negativo de dicha libertad, porque claro, nadie puede tener libertad para hacer algo si tiene trabas, ¿verdad?, que se lo impiden hacer. La recíproca no se sigue de igual manera, puesto que no siempre, ¿verdad?, ni necesariamente quien es libre negativamente para expresarse, supuesta la ausencia de censura, o la relajación de la censura hasta el límite de su desaparición, o de su ineficacia, o lo que fuese, como parece que ocurren en algunas dictaduras, en fin, donde, pues claro, en la dictadura franquista había censura de muchos contenidos, pero esos contenidos se publicaban igualmente, etcétera, por motivos de relajación de la censura, o de estupidez ideológica, de estupidez psicológica de los censores, o por los motivos que fuesen, ¿verdad? Entonces, no ocurre, no ocurre siempre que quien es libre negativamente por relajación de la censura o lo que sea, es de hecho capaz positivamente de expresarse porque acaso no tenga nada que expresar, o porque acaso lo que tenga que expresar es insignificante, o no tenga poder causal suficiente, etc. Ahora bien, digo que desde el punto de vista del orden del ser, ocurre esto, que la libertad positiva implica la negativa, pero no la recíproca. Pero desde el punto de vista del orden cognoscendi, del orden del conocer,
es precisamente al contrario, es decir, que la libertad de expresión positiva, esto es, la expresión misma, cuando ésta puede ser de hecho llevada a efecto, es la que nos pone delante el componente negativo de dicha libertad. Me explico. Las trabas o las censuras que tanto se abominan solo aparecen como dotadas de evidencia ante el proyecto de expresión que se viese comprometido por ellas, ¿verdad? Puesto que al margen de tal proyecto, y no ya cuando éste simplemente se delinea, no, sino cuando se lleva adelante, los límites negativos de la libertad causal no podrían ni siquiera tener lugar, con un sentido mínimamente definido, ¿verdad? Es decir, que si no tienes si no tienes un proyecto de libertad de expresión o de otro tipo de proyectos, ¿verdad? No puede haber trabas ante semejante inexistencia de proyecto. Esto es lo que quiero decir, ¿verdad? Las trabas y las limitaciones a la libertad solo aparecen efectivamente a la luz del momento positivo de la libertad. Cuando el proyecto en el que tu libertad consiste se lleva a la práctica o se lleva adelante. Y en todo caso, lo que creo yo también que resulta a todas luces esencial tener en cuenta en este momento, en este contexto, ¿verdad?, es la circunstancia de que la libertad de expresión pues está muy lejos de aparecer como una suerte de hipóstasis o de sustancia dada en lo eterno o puesta por el ayuntamiento, ¿verdad?, por imperativo, por ejemplo, del derecho divino o por imperativo del derecho natural, ¿verdad? Y así lo interpretan, por ejemplo, pues John Locke, sin ir más lejos. Y a través de John Locke lo interpretan así, por ejemplo, pues personajes tan ilustres, figuras tan, ¿verdad?, egregias, como puedan serlo Thomas Jefferson o Benjamin Franklin o John Adams en su en su texto, ¿verdad?, fundacional titulado Declaración Unánime de los 13 Estados Unidos de América de 1776, es decir, la famosa Declaración de Independencia. Todo el mundo sabe cómo comienza esta declaración, ¿verdad?, con palabras pues que siguen los pasos inmediatamente del Locke, realmente, ¿verdad? Empieza pues apelando pues a los derechos que son autoevidentes, y entre ellos pues por supuesto la libertad, etcétera. Pero no es el caso. La libertad de expresión, el derecho a la libertad de expresión, sea lo que sea, no es una hipóstasis, no está dada lo eterno por derecho divino o por derecho natural, no resulta de Dios, ni tampoco resulta de la naturaleza humana, ¿verdad? Porque más bien lo que ocurre es que la misma libertad, y aquí se incluye desde luego la libertad de expresión y el derecho a la libertad de expresión en los casos en los que éste se reconoce como tal, resulta más bien históricamente, ¿verdad?, de la supresión real, política, por ejemplo, de terceras potencias que la amenazan o que la bloquean. Y con ello yo no estoy diciendo en absoluto, no estoy negando en absoluto, ni es mi intención, que los hombres, no estoy negando en general, digo, que los hombres posean el derecho a la libertad de expresión en su sentido negativo, es decir, el derecho a expresarse sin trabas o sin censuras. Un derecho que, por cierto, esto sí que hay que volver a matizarlo, ¿verdad?, significa muy poco o directamente no significa nada al margen de la propia expresión positiva de un pensamiento consistente, eso está claro. Pero no estoy negando que los hombres tengan este derecho subjetivo. Lo que estoy diciendo, de hecho, es que este derecho, cuando efectivamente pueda darse por establecido, solo aparece como un resultado de la negación de la libertad causal de otros sujetos operatorios, humanos o no, pero bueno, sí, principalmente vamos a referirnos aquí a los humanos, ¿verdad?, que pudiesen comprometer el derecho a la libertad de expresión, hasta hacerlo desaparecer. Es decir, que mi libertad de expresión como tal derecho solo aparecerá como resultado de la negación de la libertad de terceros sujetos que son capaces de arrebatármelo, históricamente, ¿verdad?, no como un derecho que esté puesto por la naturaleza humana o por Dios o por el ayuntamiento. Ni por un código jurídico de papel, que no tiene fuerza, como hemos dicho antes, ¿verdad?, de sostenerse sobre su propio papel. Esta es la cuestión, como si fuese un sistema saturado de axiomas matemáticos. Y tampoco hay que perder de vista, claro, que sea como sea lo que sea de esto, que esta proximidad de la libertad de expresión o no, respecto de la noción de causa, que ha salido, ¿verdad?, la palabra causa en algunos momentos de mi intervención hasta ahora, irá orientada, o va orientada en general, a subrayar los componentes causales de tal idea. Unos componentes que nos obligan a sí mismo, ¿verdad?, a mantenernos, y esto lo digo como un presupuesto general que resulta absolutamente necesario para entender lo que voy a decir después,
nos obligan a mantenernos, yo esto lo ofrezco, digamos, como una interpretación plausible de la libertad, pero que puede compartirse o no, etcétera, pero que si no se comparte habrá que dar las razones también, que se entiende que la libertad no consiste en la mera elección arbitraria entre alternativas, como si tales alternativas y la elección de las mismas no estuvieran determinadas por cadenas muy firmes de cadenas, ¿verdad?, causales a efectos, por ejemplo, psicológicos, sociológicos, etológicos, históricos, antropológicos, etcétera, que deshacen cualquier causalismo posible. Es decir, la libertad no puede consistir en que yo me oriente arbitrariamente por unas alternativas o por otras, como si mi orientación, mi llamada así elección, no estuviese a su vez férreamente determinada por regularidades científicas que van de la sociología a la historia, pasando por la zoología, por la etología, por la bioquímica, etcétera. Es decir, que la libertad como libertad de elección es un concepto sencillamente absurdo, digo yo, insostenible, gratuito. Y además esto, pues por dar una referencia histórica, los escolásticos, por ejemplo, particularmente, claro, los de tradición tomista, claro, el escotismo y el voluntarismo es otra cosa completamente distinta. Claro, los escolásticos de tradición tomista, porque el escotismo y el voluntarismo están, ya digo, más cerca de entender algo así como que la voluntad es omnipotente, por así decirlo, y genera sus propios, en fin, es libre en el sentido causal, y esto nos pone muy cerca de una tradición que no es la de Santo Tomás. Es una tradición que es la tradición del voluntarismo, ¿verdad? Sencillamente, que va de Duns Scoto hasta Occam, hasta Descartes después, hasta Pablo Iglesias Turrión, ¿verdad?, en el presente, etcétera. Y entonces, los escolásticos tomistas, no los voluntaristas, sino los... Ahí hay una amenaza de incendio o algo, está sonando una sirena. Yo no sé si se debe a que he citado a Pablo Iglesias Turrión. No, bueno, pues continúo entonces. Digo que los escolásticos, sin ir más lejos, los tomistas particularmente, tendían a distinguir en esta dirección los actos voluntarios de los actos libres, como es bien sabido, inspirándose en una argumentación de Santo Tomás en la segunda parte, la segunda secunde, ¿verdad?, de la Suma de Teología, donde dice que Santo Tomás lo dice así literalmente, que la libertad, sin perjuicio de las determinaciones arbitrarias que puedan mover a la voluntad en un sentido u otro, los actos libres son sólo aquellos que están orientados ad bonum, al bien. Porque, claro, si se supone que nil es volitum, nisi precognitum, es decir, si nada es querido sino si es conocido, vamos, cualquier orientación de la voluntad ad malum, en realidad no es que... en realidad se resuelve en un error del entendimiento. Y la voluntad sigue el entendimiento, claro. Nil es volitum, nisi precognitum. Y en esto todo hay que decirlo, por cierto, Santo Tomás estaba pisando las mismas terrenos que habían hollado antes por Sócrates y Platón con su intelectualismo ético-socrático conocido, ¿verdad? Nosotros, desde luego, no necesitamos sostener tanto. Lo que sí voy a decir es que, curiosamente, así como un fleco, que esta argumentación intelectualista pues es en extremo aprovechable en tanto que barrenadora crítica de las pretensiones del irracionalismo voluntarista. Y en todo caso, lo que sí necesitamos sostener para aquilatar esta concepción materialista de la libertad es que la libertad operatoria humana, tal y como la entendemos nosotros, desde las coordenadas del materialismo filosófico, no es la libertad arbitraria de elección entre unas alternativas y otras, sino más bien consiste en una capacidad personal de causar los propios actos dentro de circuitos muy determinados. Y entonces, con esto, lo que sobre todo quiero yo aquí señalar es que la libertad se opone tanto al fatalismo, claro, el fatalismo, una concepción fatalista del mundo, que desconociera el principio de las categorías, que llama Gustavo Bueno, el principio de simploqué, tomando esta frase de Platón, que no todo está conectado con todo. Una concepción fatalista que entendiese que todo está conectado con todo, pues desde luego aniquilaría la propia noción de libertad personal. Nadie podría decir que es libre porque siempre se podría decir que estás inmerso en una cadena, digamos, de conexiones que te superan y que además, dada precisamente el monismo de que todo esté conectado con todo, pues al final de tus propios actos, pues la sociedad sería la responsable, por ejemplo, como
Como decían, ¿verdad?, los clásicos, siniestro total, la sociedad es la responsable y no hay más que una. O las estrellas, o quien fuese, ¿verdad? Si todo estuviera conectado con todo, no cabría, ¿verdad?, cortar esas cadenas omnímodas causales y establecer cadenas causales positivas que nos inclinasen pues a reconocer la libertad personal, ¿verdad? Sencillamente nadie podría estimarse como una causa proporcionada de sus propios actos. Esto es lo que quiero decir. Y tampoco, por tanto, la libertad personal excluye el fatalismo, entendida, digamos, la libertad personal entendida como la capacidad de ser causa de tus propios actos por parte de la persona dentro de ciertos circuitos, y excluye el fatalismo, pero también excluye, y esto es tan importante, ¿verdad?, el acausalismo. Porque, claro, si en una concepción acausalista del mundo, de nuevo, pues tampoco podría haber libertad. Claro, nadie podría ser causa de sus propios actos porque sencillamente no habría causa, sino que más bien el acausalismo sostiene por vía, digamos, mágica, gratuita, la desconexión causal de todas las líneas causales posibles. Y esto, claro, esto es, pues más bien nos introduce en una especie de universo irracional, ¿verdad? Irracional. De algún modo irracional, o regulado por una racionalidad de signo mágico, o mágico en el sentido etnológico de la palabra, es decir, la magia que estudió Marcel Mauss, o antes Fraser, o después Evans Pritchard, o lo que fuese, ¿verdad? Es decir, la magia también como negación del determinismo causalista, que por cierto es la misma situación también según interpretaciones pues muy prestigiosas de la historia de la ciencia, concretamente pues la de Paul Forman, ¿verdad?, del contexto intelectual de la República de Weimar. No sé si conocen ustedes este libro de Paul Forman sobre ciencia y cultura en Weimar, donde sostiene que precisamente el acausalismo, es decir, en esta escala, irracionalismo acausalista, provocó, sin embargo, efectos muy fértiles en la historia de las ciencias, nada menos que la física cuántica, el desarrollo de la mecánica cuántica. Esta es la tesis de Forman, pero en fin, no nos podemos detener a esto. Entonces, la libertad, en principio, en la medida en que está emparentada y inextricablemente ligada con ella, ¿verdad?, con la propia noción de causalidad, por un lado, no puede desenvolverse en la atmósfera, por así decirlo, del fatalismo, pero tampoco en la atmósfera ideológica del acausalismo. Entonces, esta conexión tan estrecha que media entre las ideas de libertad y de causalidad, según la cual toda concepción inteligible de la libertad, al menos ya digo, cuando se procede desde las premisas, pero yo no tengo otras, y entonces si hay otras, pues también tendrán que salirse a la luz, ¿verdad? Las premisas de un racionalismo materialista mínimo, a 1000 leguas de distancia de la magia, por ejemplo, ¿verdad? La libertad involucra por sí mismo la causalidad. Y insistimos, al menos desde el momento en que tendemos a concebir la libertad no como la elección gratuita y arbitraria, indeterminista de unas alternativas frente a otras, porque si lo entendiéramos así, nos veríamos la libertad como una elección gratuita, indeterminista, entre unas alternativas y otras, nos vemos abocados pues a una de las figuras más clásicas de la tradición histórica propia precisamente del voluntarismo medieval, la de Jean Buridan con su famoso asno, que murió de hambre por no poder inclinarse más ante un saco de alfalfa que otro, ¿verdad? Y claro, esto es demasiado, en principio es una figura dialéctica preciosa, claro, para testar efectivamente los límites del voluntarismo, pero es demasiado, claro, eso... pero en fin, si efectivamente concibiéramos la libertad como elección gratuita de unas alternativas a otras, nos veríamos abocados a eso, con lo cual de ninguna manera la libertad puede consistir en la libertad de elección, en la libertad de arbitrio, ¿verdad? Tal y como se entiende de nuestras coordenadas, si la libertad está involucrada con la idea de causalidad, entonces en este caso habrá que definir mínimamente, por lo menos decir 4 palabras sobre la noción de causalidad tal y como lo entendemos, cosa que va a ser imprescindible por lo que se va a ver después, a efectos de la conclusión final de esta charla sobre la libertad de expresión. La causalidad, tal y como efectivamente la entendemos en el materialismo filosófico, tal y como la entiende sobre todo Gustavo Bueno en un famoso escrito sobre la idea de causalidad, etcétera, que es imprescindible leerlo, ¿verdad?, para aclarar muchas ideas absolutamente emborronadas presentes a estos efectos y que además tienen una influencia notabilísima en el propio curso de la historia de la filosofía. La causalidad no puede quedar ajustada a un formato lógico binario, es decir, como una función que admitiera ver 2 factores, es decir, causa y efecto.
Porque cuando, claro, se entiende... cuando se entiende así, que además se entiende así habitualmente, por ejemplo, se entiende así principalmente en el caso de David Hume, por ejemplo, etcétera, y otros muchos, pues ya, es decir, que es la interpretación más habitual. Cuando se entiende a la luz de este formato binario, la causalidad quedaría vaciada de sus propios contenidos materiales, con lo cual la conexión material entre la causa y el efecto desaparecería, ¿verdad? Es decir, que el vínculo entre la causa y el efecto, si ajustamos la idea de causa a un formato binario en el que solo se incluyan estos dos elementos, ¿verdad?, el propio vínculo entre la causa y el efecto sería gratuito, por lo que el efecto surgiría de la causa o se alinearía con ella de una manera arbitraria, que es lo que dice Hume, por cierto. Es la crítica de Hume, ¿verdad? Claro, y entonces este vínculo entre efecto y causa tiende a desaparecer. Y esto es, como digo, el alcance de la propia crítica de la impugnación de David Hume a la idea de la causalidad. Más bien, habrá que concebir, por lo menos alternativamente, ¿verdad?, la causalidad de un modo que agradezca un tratamiento menos abstracto, ya no binario, sino que un tratamiento funcional en el cual pues la causalidad sea una función no ya de un determinante causal y de un efecto, sino y aquí ya superamos el formalismo, ¿verdad?, de un esquema material de identidad respecto del cual el efecto mismo supone una desviación o una ruptura. Me explico con pocas palabras, poniendo un ejemplo, ¿verdad? El ejemplo consabido de muchísimos manuales, el ejemplo consabido de la mecánica, vamos. La trayectoria de una bola de billar, ¿verdad?, que se ve desviada por una segunda bola de billar que impacta sobre ella, pues aquí podemos tener efectivamente el efecto, y esto es un ejemplo que pone Hume en el Tratado de la Naturaleza Humana y en muchos otros lugares también, ¿verdad?, en muchos otros sitios. La causa podría ser, ¿verdad?, la bola de billar que impacta sobre la segunda, el efecto es el movimiento de la segunda bola de billar. Pero hay que incorporar efectivamente un esquema material de identidad que supone la propia trayectoria de la ideal abstracta de la bola de billar sobre la cual se desvía por razón del efecto. Y cuando comprendemos de este modo ternario la causalidad, pues entonces resulta lo siguiente, que tanto hay dos nociones que quedan descalificadas como relaciones causalmente degeneradas o como pseudocausaciones, por así decirlo. La noción históricamente muy importante, ¿verdad?, importantísima, tan es así, ¿verdad?, que es la clave por ejemplo, del cristianismo, una de las claves del cristianismo frente a la filosofía griega, ¿verdad? La idea de creatio ex nihilo, de la creación, entendida como creación desde la nada, no podría ser una causación porque no hay esquema material de identidad, claro, porque Dios se saca el mundo de la nada, y la nada no es un esquema material de identidad. La nada pues es un concepto límite, etcétera, que no se puede hipostasiar. Y por tanto la relación de creación no es una relación propiamente causal, sino pseudocausal. Y también la idea de causa sui, o la idea de aceidad, también es una relación de causas, es una pseudo-relación causal, porque la relación de causa sui, fíjense ustedes lo que supone, claro, si uno se causa a sí mismo, si uno es AC, supone que el efecto es cronológicamente anterior al determinante causal, y eso es imposible. Eso es contradictorio. Porque en ese caso el efecto tendría que existir antes de existir. Y esto, pues como ustedes verán, es imposible. Es como... imposible, ¿verdad? Esto es absolutamente imposible. Por utilizar un ejemplo pues muy querido para nosotros, es como el barón de Munchausen, que se sostenía agarrándose de sus propios cabellos. Eso no cabe en verdad en cabeza esta humana. Y entonces, claro, estas dos ideas muy venerables en la historia de la filosofía, la idea del pensamiento general, la idea de creación y la idea de causa sui, quedan descartadas. Son pseudoideas, sencillamente, pseudoideas. No son verdaderas relaciones causales, sino que son ideas causales ficción o pseudo relaciones causales. Es un estado ya de degradación de la propia relación ordinaria de causalidad, que es una relación siempre terciaria. Esto lo decimos
Porque, claro, alguien podría estar preguntándose ahora, quizás con toda justificación, ¿verdad? ¿Qué tiene todo esto que ver con la libertad de expresión, verdad? ¿Qué tiene que ver esta chapa que nos está dando este buen hombre con la libertad de expresión? Bueno, pues no se preocupen ustedes porque tiene que ver, y mucho. Y claro, la misma idea de libertad de expresión, tal y como suele entenderse, por lo menos en las sociedades democráticas de nuestro presente, nos retrotrae, y esta va a ser la tesis fuerte que voy a sostener ante ustedes hoy, nos retrotrae cuando se conceptúan en involucración directa con las nociones de causalidad a un horizonte ontológico. La idea de libertad de expresión, tal y como se interpreta habitualmente, nos retrotrae a un horizonte ontológico en el que figuran necesaria y formalmente, ¿verdad?, los pseudoconceptos causales de causalidad, de causa sui y de creaciones nihilo. De otro modo, lo que voy a defender aquí es que la noción de libertad de expresión se encastra inexcusablemente en un sistema de coordenadas ontológicas que, para decirlo todo, anda muy próximo al delineado por un hombre muy ilustre, Gottfried Wilhelm Leibniz, en su monadología. Y ello de tal suerte que cuando estas coordenadas monadológicas se desbloqueen en su espiritualismo, por ejemplo, o en su carga abundantísima de metafísica espiritualista, pues la propia libertad de expresión tenderá a sí mismo a desvanecerse hasta desaparecer, o a quedar en todo caso interpretada de otro modo. Sin que, además, en este sentido pueda subsistir, y esto yo creo que es esencial entenderlo así, porque si no se me va a malinterpretar como si yo estuviese en contra de la libertad de expresión. No puede subsistir, ¿verdad? Mayor motivo para defender la libertad de expresión, por supuesto, sí, como idea monadológica, pero tampoco para oponerse a ella, ni para defenderla ni para oponerse a ella. Igual que en geometría, pues nadie se opondría pues a un sólido de 10 lados regulares, ni lo defendería, porque tal sólido es imposible, ¿verdad? Y entonces, pues nada, sencillamente eso no se puede uno ni oponer ni defenderlo. Y entonces, a fin de comprobar hasta qué punto eso es así, vamos a proceder a advertir aquí que la propia noción de expresión, involucrada necesariamente, claro, en el sintagma libertad de expresión, cuando se sobreentiende que se aplica sobre contenidos mentales que, sin perjuicio de su condición expresable, subsistirían en una especie de fuero interno, intracraneano de los individuos, con anterioridad e independencia de su propia expresión. Quiero decir con esto que la libertad de expresión se aplica regularmente, o se supone que se aplica, ¿verdad?, a contenidos mentales intracraneanos que se conciben como expresables, por supuesto, porque si fueran inexpresables, por ejemplo, inefables, en el sentido de Wittgenstein en la proposición 11 del Tractatus Lógico-Filosóficus, ¿verdad?, tan consabida, lo que no se puede hablar es mejor callar, ¿verdad? Lo inexpresable, ¿verdad?, lo inefable, pues sobre esos contenidos que son inefarables no se puede aplicar ninguna libertad de expresión, claro. Es decir, sobre la sabiduría, por así decirlo, mística de un chamán o de un monje tibetano o de lo que fuese, que dice que su sabiduría es inefable, ahí no cabe libertad de expresión, ni defender ni apoyar la libertad, porque no hay expresión, no puede haberla, ¿verdad? Porque nos arriesgaríamos a pensar que aquello de Wittgenstein, de que de lo que no se puede hablar es mejor callar, pero sin embargo puede expresar, pero no, es que no. Lo contrario sería pensar que cupiese hablar de lo inefable, pero de lo que no se puede hablar no tiene ni siquiera sentido callar o dejar de callar. Es que simplemente no se puede hablar, ¿verdad? Y entonces, los contenidos mentales sobre los que se aplica la libertad de expresión se supone que son expresables, pero se supone que existen con anterioridad a la propia expresión, claro. Este es el esquema conceptual habitual, ¿verdad? La libertad de expresión se supone que se aplica a contenidos que subsisten y que en un segundo momento se expresan. Es decir, esta definición, esta comprensión de la libertad de expresión toma una forma muy próxima a la de una suerte de sustancia psicológica autocontenida que, sin perjuicio de su plegamiento sobre sí misma, puede en un segundo momento expresar ad extra, hacia afuera, su misma interioridad. Y claro, esto es justamente, si yo no me equivoco demasiado, creo, lo que hacen las mónadas de Leibniz. En su condición de puntos metafísicos inextensos, repasen ustedes relean la monadología, yo tuve ocasión de hacerlo estos días y esto efectivamente es así, ¿verdad? Puntos, metafísicos inextensos,
puntos, decía la locución latina, partes intrapartes, es decir, cuyas partes están trabadas unas en otras, ¿verdad? Es decir, sencillamente sin partes extensas, ¿verdad? Cuya principal actividad consistirá precisamente en su autoexpresión. Esto es lo que hacen las mónadas, autoexpresarse. De tal modo que a través de su misma autoexpresión despliegan ad extra lo que ellas ya contienen ad intra. ¿Pero qué contienen las mónadas, según lo dice Leibniz? Pues principalmente esto. Cada mónada tiene una perspectiva de todas las otras mónadas. Es decir, del universo monadológico en su conjunto. Ahora bien, lo que nos interesa para este caso, ¿verdad?, es reconocer el grado absolutamente elevado en el que concepciones del individuo, como las que salen al paso, por ejemplo, en el terreno de la psicología, o cada vez más frecuentemente en el terreno de la pedagogía o de la psicopedagogía, como las que pueden contenerse, concepciones del individuo, digo, como las que pueden contenerse en consejas como esta, por ejemplo, exprésate a ti mismo, o bien consejas como es necesario realizar la propia personalidad de cada uno. Estas frases no las estoy citando, me las he inventado yo, pero vamos, si no nevero e bene trovato, quiero decir que estas todas las hemos oído todos 1000 veces, ¿verdad? Llevan aparejadas, estas concepciones del individuo, una interpretación colindante con la metafísica monadológica, en su estado más límite, ¿verdad? Porque efectivamente, pues es esto, ¿verdad? Que la conciencia de los individuos, según Leibniz, no es como un papel en blanco que reciba desde fuera sus marcas, sino que más bien, en la crítica que hace Leibniz al ambientalismo propio de Locke, por ejemplo, nihil est in intellectu quod prius non fuerit in sensu, est ipse intellectus ipse, dice Locke, ¿verdad?, dice Leibniz, ¿verdad?, en sus nuevos tratados nuevos ensayos sobre el intelecto humano, no hay nada en el entendimiento, respondiendo a Locke, que no esté primero en los sentidos, excepto el propio entendimiento. Y entonces, claro, el interior de las mónadas lleva ya el principio interno de su desarrollo, ¿verdad?, que es el fundamento además de la libre espontaneidad. Y precisamente, ¿verdad?, ningún aprendizaje, ¿verdad?, pues puede moldearlo. Bien, esta situación, digo, propia de quien expresa, ¿verdad?, quien dice cosas tales como hay que expresarse uno mismo, o es necesario desarrollar la propia personalidad. Quien hace así está pensando como un leibniziano, cosa que nos parece por otro lado muy bien. Pero el que se encuentra en esta situación, claro, se encuentra también en una situación muy parecida de quien reclama con toda la solemnidad posible, por ejemplo, su derecho a la libertad de expresión. Porque las más de las ocasiones, y además, por cierto, muchas veces quien reclama a voz en grito o con gran voltaje, con un megáfono, con lo que sea, ¿verdad?, el derecho a su libertad de expresión, pues no tiene en cuenta la contradicción inadyecto que supone reivindicar la propia libertad de expresión, como aquel que se quejase de que no puede hablar, ¿verdad?, a voz en grito. Y entonces, pues claro, quien reivindica su libertad de expresión, digo, está las más de las ocasiones pensando también como un leibniziano, porque los mismos contenidos que se supone que podrían ser expresados, o bien se conceptúan como si procediesen desde el interior del individuo, es decir, ad intra, ¿verdad?, desde la interioridad subjetiva del individuo monadológico, como si éste pudiese conformarlos por sí mismo a la manera de una causa sui, y esto es imposible, o bien como si proviniesen, a veces también se entiende así, ¿verdad?, como si estos contenidos expresables proviniesen de la libertad creadora. Es decir, como si la propia individualidad empezase a entenderse ahora, velis nolis, se quiera o no, como una suerte de mónadas, es decir, como la secularización misma de Dios. Y claro, entender la libertad individual como la propia secularización de la libertad causal divina, que es libre porque es causa, por creación es nilo, es precisamente algo que proviene de la secularización de las premisas de la escolástica por parte del idealismo alemán post-leibniziano. Es decir, que estamos efectivamente diciendo cosas que no son en absoluto, pues, extravagantes, ¿verdad? Pero en ambos casos, tanto que quien supone que los contenidos que él podría eventualmente, ¿verdad?, expresar provienen del interior, como si su individualidad pudiera conformarlos, como aquellos que defienden su libertad su derecho a la libertad creadora y expresiva, ¿verdad?, como si
si la individualidad fuera una especie de mónada de mónadas, creador del mundo, como si fuese una simulación de Dios, ¿verdad? Pues están razonando como pues desde las premisas propias efectivamente de la monadología. Y solo entonces tendrá el menor sentido dar por supuesto que tales contenidos expresables son dignos de ser respetados por la razón formal de ser escogitados por alguien. Es decir, por la mera razón de poder ser expresados y de haber sido pensados por alguien. Cuando a lo mejor, acaso, ¿verdad?, en virtud de su propia materia, de sus contenidos, pues debieran ser considerados en ciertos contextos, en ocasiones, ¿verdad?, a título pues de opiniones frívolas, totalmente infundadas, o opiniones sencillamente delirantes, en muchos casos, por ejemplo, categorialmente arbitrarias. Pongamos por caso aquel que diga que la Tierra es cuadrada, o que la Luna está hecha de queso verde, o lo que fuese, ¿verdad? Claro, nadie, ¿verdad?, nadie en principio diría, ¿verdad?, que un individuo que someta a una revista de astronomía o de química o de lo que fuese, ¿verdad?, de astroquímica, un artículo en el que se defienda que la composición de la Luna es queso verde, nadie diría que los referees, ¿verdad?, de esa revista han atentado contra su libertad de expresión al no aceptar el artículo. No nadie. Quizás un falleberiano de estricta observancia, ¿verdad?, un seguidor de Feyerabend, porque, claro, Feyerabend, en virtud del principio que se llama de proliferación en el Tratado contra el Método, ¿verdad?, pues dice que cuantas más teorías aparezcan, por muy gratuitas que sean, mejor. Porque, ¿verdad?, esto alguna será verdadera, ¿verdad? Por principios popperianos, pues es mejor ensayar muchas cosas y alguna saldrá, ¿verdad? Ya decía Samaniego, muchas veces suena la flauta por casualidad. Bueno, pues, claro, o Rorty, que por cierto en esto razona exactamente igual que Feyerabend, hay una analogía muy profunda que proviene, por cierto, de las tradiciones comunes, que son las de Dewey, las del pragmatismo norteamericano, ¿verdad?, por ejemplo, Rorty, pues en su artículo liberal, burgués, posmoderno, etcétera, pues quizás efectivamente defendiesen la libertad de expresión de este individuo delirando que manda un artículo en una revista diciendo que la Luna está hecha de queso verde, ¿verdad?, y sin embargo los refrís se lo cargan. Bueno, pues muchas veces efectivamente por la propia materia estos contenidos expresables son tan delirantes como puede ser o mucho peores, o son, pues qué sé yo, opiniones puramente mágicas, o puros mitos, o simplemente opiniones éticamente bárbaras, o bien opiniones directamente políticamente sediciosas, como desde el punto de vista del buen orden de una sociedad política constituida, que pueda quedar comprometido este buen orden por la expresión pública en momento y en lugar adecuado, por ejemplo, en el momento parlamentario, de una opinión, pongamos por caso, secesionista, ¿verdad? Es decir, que el contenido expresable de un señor diputado que tenga una opinión secesionista, pues puede ser, desde el punto de vista de la formalidad, de que es expresado por alguien pues muy respetable y habrá que dar la libertad de expresión, pero desde el punto de vista material de sus contenidos es algo que no cabe tolerar, porque entonces va contra la propia, o puede no caber tolerarlo porque desde el punto de vista político al menos compromete el buen orden de una sociedad política, ¿verdad? Así, en su contrario, si se defiende, y voy terminando, se lo juro, ¿verdad? Si se defiende que todo contenido expresable, sea cual sea su naturaleza material, merece ser expresado por la razón, ya digo, puramente formal de provenir de la inmanencia psicológica de un individuo cualquiera, libertad de expresión de mi propio pensamiento, si a veces de mi propio pensamiento, pues si se defiende que por esta razón de provenir de la inmanencia psicológica de un individuo, todo contenido mental es expresable, todo contenido expresable merece ser expresado, ¿verdad? Pues será porque esta inmanencia misma psicológica se interpreta a la manera de una mónada metafísica cuya actividad consistiera en expresar su interioridad o en crear de la nada sus propias expresiones, de suerte que éstas quedasen, por así decirlo, inmediatamente legitimadas por su origen, porque provienen de la interioridad de un individuo, claro, y de la riquísima interioridad de un individuo, o de la libertad creadora de un individuo. Pero es que esto no es así, ¿verdad? Esto no es así, al menos fuera de la metafísica más desbarrada, ¿verdad? Porque en realidad los contenidos de la supuesta interioridad subjetiva proceden totalmente de la exterioridad, por ejemplo, grupal o social o institucional que envuelve a un individuo como persona. Y eso ya sabía Marx
y que es el núcleo, ¿verdad?, del materialismo histórico. No es la conciencia la que crea el ser, sino el ser social el que crea la conciencia. Y esta es la cuestión, ¿verdad? Es decir, que el fuero interno viene del fuero externo. Y no cabe entenderlo de otra manera. Y entonces, esos contenidos, ¿verdad?, expresables provendrán del exterior, necesariamente, de la propia, de instituciones sociales, de grupos, o de lo que fuese, que están envolviendo además a la persona, al individuo, dándote persona constantemente, y al margen de este envolvimiento, ni siquiera tendría sentido hablar de libertad de pensamiento, porque ni siquiera tendría, o de libertad de expresión de pensamiento, porque ni siquiera tendría sentido ninguno hablar de pensamiento, al menos de pensamiento lingüísticamente definido, porque el lenguaje nos viene completamente de fuera, como se comprenderá fácilmente, ¿verdad? Y entonces, claro, perdón, de ello se deduce a sí mismo, y además yo creo que con una necesidad, me parece a mí, de hierro, que si el sintagma libertad de expresión se hace coincidir con una expresión autocausal, creadora de la propia interioridad monadológica, entendida así, ¿verdad? Y yo creo que esta es la interpretación más habitual de la idea de libertad de expresión. Entonces, nosotros no tenemos nada más que decir sobre ella, no tenemos nada que decir en contra, pero tampoco tenemos nada que decir a favor de ella. Salvo quizás, pues simplemente testar su pregnancia y su presencia en las sociedades del presente como idea-fuerza monadológica. Ahora podemos, ¿verdad?, cualificar qué tipo de idea-fuerza tenemos entre manos. Una idea-fuerza monadológica, metafísica. Claro, realmente no tendríamos nada ni en contra ni a favor de tal pseudoidea, porque es una pseudoidea metafísica, es decir, contra una idea que ni siquiera existe como idea consistente, no podemos instar ni a favor ni en contra. No, lo que decíamos al principio, ¿verdad? El cura es partidario o no partidario. Nosotros no somos ni partidarios ni dejamos de serlo. Lo único que podemos es efectivamente testar empíricamente la importancia que esta pseudoidea metafísica está cobrando entre tantos multitudes, ¿verdad? Y en principio, sin embargo, no cabrá, como digo, mostrarse ni a favor ni en contra, no, ni a favor ni en contra, de una tal idea de libertad de expresión entendida de este modo, porque sencillamente entendida de este modo, esa idea no existe ni puede existir. Es decir, eso es una pseudoidea que ni yo tengo ni tienen ustedes. Ahora bien, y con esto sí que voy a terminar, esta es asimismo la razón principal por la que presuponemos que la libertad de expresión no puede establecerse, y esto es yo creo que importantísimo, en general, sobre cualquier género de contenidos expresables, sino que tendrá que definirse en función de estos mismos contenidos según la materialidad de ellos, ¿verdad? Científica, religiosa, política o lo que sea. Y claro, y además en función de criterios muy diversos, sean políticos, sean religiosos, sean teológicos, sean morales, que dependerán de los propios grupos de personas que envuelven al individuo. Y claro, tan absurdo en ese sentido será sostener omnímodamente el derecho universal y autoevidente de la libertad de expresión en general, como negarlo de un modo igualmente general. Y ni siquiera tendrá sentido limitarlo en función de su interferencia con otros derechos fundamentales, ¿verdad?, llamados así, previstos en el ordenamiento jurídico. Pues semejante operación es una petición de principio, porque los demás derechos tampoco vienen del cielo. Y no cabe decir, ¿verdad?, es gratuito, es una ficción jurídica realmente, ¿verdad? Es una ficción profesionalmente quizás muy fértil por parte del gremio de juristas, contra el cual yo no tengo absolutamente nada, ¿verdad? Pretender que un código jurídico, pues unos derechos se definen en función de otros como si fuesen teoremas, ¿verdad?, axiomas, ¿verdad?, de un sistema categorialmente cerrado, matemáticas. Esto no es así. Por lo tanto, no cabe en general ni aceptar la libertad de expresión, ni tampoco negarla, ¿verdad? Y ni siquiera tendrá sentido, ¿verdad?, limitarla en este sentido, ¿verdad? Sino más bien lo que será preciso concluir que la libertad de expresión depende, en cada caso, de hecho, ¿verdad?, en cuanto a tal derecho a la libertad de expresión, ¿depende de qué? Pues depende de la fuerza, y no precisamente de la fuerza expresiva, de la fuerza causal de la persona capaz o incapaz de expresarse a sí mismo, así como de la fuerza de aquellos grupos que quieran impedírselo o fomentarlo. Y también, sobre todo, ¿verdad?, dependerá de esa libertad de expresión de la medida en la cual los tales contenidos expresables puedan o no puedan ser, de hecho, tolerados
por la propia sociedad de persona, por criterios, como yo digo, que son extraordinariamente variados y que son muy diversos y totalmente además inconmensurables entre sí, porque pueden ser teológicos, políticos, jurídicos, religiosos, etcétera. Bueno, con esto yo creo que podemos dar por concluida esta charla, ¿verdad? Gracias por la atención que me han prestado ustedes y a su disposición. ¿Oyes, Íñigo? Sí, te oigo, ¿Oyes? Sí. Bueno, hoy ha sido espectacular, ¿eh? Ha sido un derroche de erudición y de sabiduría que yo creo que nos ha dejado a todos un tanto, bueno, apabullados. A mí, según ibas contando y según ibas hablando, me iban surgiendo ideas, bueno, y preguntas. Pero ¿sabes qué ha pasado? Que las iba respondiendo. Según ibas hablando, las dudas y, más que ideas, dudas y las posibles preguntas se iban respondiendo. O sea que yo he cogido el micro, sobre todo, pues no para preguntarte, sino para darte las gracias. Gracias por estar aquí con nosotros, gracias por habernos hablado de esta forma tan contundente y tan abarcativa, ¿no? Y que, bueno, que ojalá estuvieras aquí para darte las gracias dándote la mano o un abrazo. Y le voy a pasar el micro a alguien que quiera preguntarte. Bueno, y de nada, Joséchu, ante las gracias, pues de nada, ¿verdad? Es lo que suele decir, no, muy amable. Veo que eres más amigo mío que de la verdad, pero bueno, eso siempre. Bueno, amigo, enhorabuena, muchas gracias por la invitación. No sé si estás de acuerdo que has hecho una rectificación del colonialismo presente hoy en día por todos lados, ¿verdad? Ahora con lo de la expresión de la voluntad de Cataluña y la expresión de Podemos. ¿A dónde hablo? Y el voluntarismo de Podemos, en fin, está a la orden del día. Pero también operatoriamente, ¿verdad? O sea, sin representarlo, también lo ha representado, pero la crítica al propio marxismo también la has hecho. Es decir, el ser determina la conciencia también ha quedado rectificada por la propia idea fuerza, que tiene su vigencia hoy en día. Entonces, la conciencia no determina el ser, desde luego, que esa es la tesis idealista, pero tampoco nos podemos quedar en que el ser determina la conciencia, que yo creo que es ahora mismo la tesis de Rajoy y todo esto, que es que el ser económico y social determina lo que van a votar, y es falso. Que es falso como se va a ver. Entonces, las rectificaciones del materialismo dialéctico, entonces, del materialismo filosófico, pues van en las dos direcciones. En la dirección idealista, sobre todo, porque era más pregnante ahora en día, pero también al materialismo dialéctico, marxista. Muy bien, otra vez darte la enhorabuena. Sí, sobre todo porque creo yo, con mucho acierto hablas, efectivamente dices bien, porque estos conceptos de ser y conciencia, tal y como los toma Marx, sin perjuicio de que este quiasmo sea también aprovechable frente, como dices, a la crítica al idealismo, pero estos conceptos de ser y conciencia son en general muy abstractos, porque están dados como a una escala metamérica, y entonces más bien habría que infiltrarlos unos con otros, ¿verdad? Yo creo que ahí está la clave del asunto. Sí. Íñigo, ya no hay más preguntas. Yo creo que es un poco tarde, no tengo reloj. Te damos las gracias por estar aquí con nosotros, aunque sea en la lejanía, pero te vemos... ¿Qué más hubiera yo querido, verdad? ¿Qué más hubiera yo querido que estar en Talavera de la Reina, que además yo no conozco esta población española y ardo en deseos? Pero bueno, otra vez será, sí. Bueno, pues lo dicho. Muchas gracias, Íñigo, y hasta pronto. Muy bien, gracias, Joséchu. Gracias a todos. Hasta luego.